Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3 de expresión oral y escrita. Bueno, antes que nada agradecer a cada uno y cada una de ustedes que han estado enviando sus tareas y han estado realizando los ejercicios. Realmente no tiene una ponderación específica dentro de la planificación, pero sí tienen puntos que se van acumulando y pueden ser utilizados dentro de las unidades, ¿verdad? Que les pueden servir ya sea para puntos extras que necesiten, y también sirven de ejercicio para que ustedes puedan ir solventando algunas dudas, investiguen un poco más y se desarrollen ciertas capacidades para que también puedan ser empleadas a la hora del examen. Entonces invito también a aquellos y aquellas que todavía no han realizado las actividades, las puedan hacer, porque realmente les van a servir. Tienen un fin y el objetivo es que ustedes también se ejerciten, ¿verdad? En esto. Ahora bien, bueno, pido disculpas porque hubo algunos problemas a la hora de la realización de los equipos de trabajo. Ya los hemos solventado, ya los solventé. Hubo un problema con la aplicación porque duplicaba algunos nombres y otros los omitía, pero ya fui revisando grupo por grupo y hasta el momento todos están justo la cantidad que tenemos dentro de la cátedra. Sí les pediría de favor que lo antes posible puedan comunicarse y ponerse en contacto con su equipo para que puedan comenzar a trabajar. Dentro de esa carpeta, dentro del foro donde dice grupos de trabajo, yo he colocado la primera actividad, ¿verdad? Entonces ustedes pueden perfectamente leerla. Si tienen alguna duda, si tienen algunas preguntas, me las pueden hacer. Con gusto se las voy a resolver, se las voy a contestar. Pero sí necesito que se puedan coordinar y se puedan poner de acuerdo para que comiencen a elaborar la primera actividad. Dentro de la planificación es bien importante que ustedes la vuelvan a leer, que ustedes vean las fechas de entrega y también ustedes puedan ver el, la cantidad, el porcentaje que tiene cada una de estas actividades evaluadas. Posteriormente estaré abriendo una carpeta donde ustedes van a subir por grupos la actividad, para que sea más fácil que ustedes estén colocando y que todos estemos coordinados. Bueno, iniciamos la clase. Lleva como título tipos y funciones del lenguaje e intenciones comunicativas. Existen diferentes tipos de lenguaje que es necesario para que nosotros nos podamos comunicar entre sí. Estas clases de lenguaje tienen lugar en la vida cotidiana, o sea, a diario las estamos usando, a diario los estamos utilizando. Realmente quizás no nos damos cuenta, pero están ahí, inmersos en cada una de las comunicación o el proceso de comunicación que realizamos. Y esto representa la clave de las relaciones sociales. Y ahí por qué la importancia de que podamos estudiar expresión oral y escrita, porque eso nos permite y nos da las bases para que nosotros podamos tener una buena relación social, ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito de amistades. Todo eso son las claves para que podamos comunicarnos a la perfección. Entonces, la comunicación y el lenguaje son esas herramientas esenciales para la expresión de nuestras ideas, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Estas herramientas pueden ser utilizadas entre dos o más personas de forma simultánea. Y dependiendo del éxito en ese proceso comunicativo, así será la manera exitosa de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, entre mejor podamos expresarnos, entre mejor tengamos la habilidad para expresarnos de forma oral o escrita, de comunicarnos, de emplear bien el lenguaje, así será el éxito en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en nuestras familias, con nuestras amistades, cuando tengamos que defender un trabajo. Todo dependerá de la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Cabe mencionar que el lenguaje no debe de ser confundido con la lengua, que es el idioma. Entonces, el lenguaje es la facultad que únicamente tenemos los seres humanos para comunicarnos, mientras que la lengua son los códigos comunes de un territorio y que tienen un significado específico para ese
para los integrantes de esos territorios, para los integrantes de esas comunidades, por decirlo así. Entonces el lenguaje es todo lo que comunica. Y la lengua ya son los códigos específicos y comunes de cada uno de esos territorios. Entonces es bien importante que no los confundamos y que tengamos claro esos tipos de conceptos. Pero ¿qué es la intención comunicativa? O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual nos comunicamos? O sea, si lo hacemos de una forma verbal o no verbal, cuando queremos expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros estamos descubriendo la intención por la cual nos vamos a comunicar. Ahí es donde utilizamos diferentes entonaciones, diferentes exclamaciones, diferentes formas para comunicarnos. Si lo queremos hacer de una forma seria, si queremos preguntar algo, si queremos hacerlo de una forma poética, si queremos hacerlo de una forma coloquial, si queremos, ¿qué queremos expresar? ¿Cuál es la intención que nosotros queremos comunicar a la hora de hablar? Entonces aquí dice que todo acto comunicativo tiene una intención, o sea, tiene un objetivo por el cual nos comunicamos y hablamos. Y esta intención tiene que estar clara para que la comunicación funcione. Entonces, cuando nosotros tenemos el objetivo, ¿qué es lo que queremos comunicar? Viene ese proceso comunicativo, lo desarrollamos. Obvio que no va así como en esquemas, ¿verdad? Porque es algo natural que lo hacemos día a día, pero tiene ese objetivo, cumple una función. Cuando llega al emisor, cumple, del emisor al receptor, cumple una misión. Entonces las funciones del lenguaje determinan la intención comunicativa que tenemos cuando emitimos un mensaje. Y pues hoy vamos a estudiar los tipos de funciones y también las funciones del lenguaje. Entonces, cuando queremos informar, ordenar, expresarnos con belleza, pedir una explicación sobre una palabra que desconocemos, hacemos una pregunta. Entonces, cada una de esas situaciones estamos cumpliendo una función del lenguaje. Entonces, cada una de esas situaciones tiene una intención y necesita una función del lenguaje. ¿Pero qué son los tipos de lenguaje? Bueno, los tipos de lenguaje, si pueden ver este esquema que está aquí, nos representa cada uno de esos tipos. El escrito, como bien dice, ustedes ya saben, escrito es lo que nosotros expresamos a través de escribir, a través de la escritura, ¿verdad? El visual es todo lo que comunica a través de la vista, ya sea un cuadro, una valla, cuando andamos en la calle, visualmente lo que vemos nos está comunicando. Los articulados son aquellos que nosotros utilizamos, ya sea con gestos, con el lenguaje oral, al expresarnos, ¿verdad? Entonces se articula todo eso, se mezcla. Luego el virtual, que este es un lenguaje, por decirlo así, moderno, ¿verdad? Es el que nos comunica a través de todas las plataformas digitales. El transcrito son los símbolos y que tienen un significado, ya sea, puede ser algunos jeroglíficos que sean de lenguas antiguas, ¿verdad? O figuras, por ejemplo, ahí el esquema salen las figuras que son musicales, las notas musicales, entonces tienen un significado y comunican algo. Luego también tenemos el tipo gestual, que puede ser el lenguaje de señas, ¿verdad? O utilizando también nuestros gestos. Y luego tenemos el tipo de lenguaje textual, que es bien, podríamos decir que es parecido al escrito, pero el textual va más profundo porque ya es el lenguaje que nosotros tenemos de los libros. No específicamente puede ser algo que esté escrito a mano realmente, pero es algo más que tiene un concepto, que tiene ya una narrativa. Ese es el textual. Y el oral pues es el tipo de lenguaje que
normalmente nosotros estamos utilizando cuando nos comunicamos. Pero para cumplir todos estos tipos de lenguaje y para poder llegar a las intenciones de la comunicación, necesitamos también ciertas funciones del lenguaje. Entonces, las funciones del lenguaje determinan para qué empleamos el lenguaje. O sea, nos dice y nos brinda el objetivo por el cual nos estamos comunicando. Y como ya lo mencionaba anteriormente, nos dice la intención del lenguaje, el por qué lo que vamos a comunicar. Entonces tenemos la función expresiva o emotiva, que esta expresión lo que busca es expresarnos nuestros sentimientos. Cuando queremos expresar nuestros sentimientos, estamos realizando la función expresiva o emotiva. Un ejemplo puede ser, madre mía, ¿en qué lío me he metido? Otro ejemplo puede ser, ojalá apruebe el examen de matemáticas. Otro, que pases un feliz cumpleaños. Si ustedes pueden ver y pueden escuchar y pueden leer aquí, también el ejemplo que aparece es la función expresiva, pues como su palabra dice, expresa. Entonces es necesario que también vaya acompañado con signos de expresión, ¿verdad? Manifiesta el estado de ánimo del emisor. Este, además de transmitir una información, expresa su actitud ante lo que dice. También tenemos la función apelativa o conativa, que es cuando incitamos al receptor. Entonces, por ejemplo, por favor, espere un momento. O cuando decimos, hace frío, abrígate. O, Manuel. Como pueden ver aquí también y leer el ejemplo que pongo aquí es alto. Espere un momento. Entonces, el emisor pretende al emitir su mensaje, que el receptor actúe de una manera determinada. Entonces, el emisor, al enviar su mensaje, él quiere que el receptor pueda actuar y pueda entender el significado de lo que él está comunicando. La función representativa o la función referencial. Este es cuando damos información. Por ejemplo, aquí podemos ver un manual de instrucciones. Esta función, la intención de la función referencial es que pueda comunicar una información. Ese es el objetivo. Otro ejemplo puede ser la información que aparece en un manual de arte, en un manual de historia. Es como se traduce la postura del autor. Entonces, permite y busca que haya una reacción por parte del receptor. Otro ejemplo puede ser las instrucciones para usar una lavadora. En este caso, el manual para poder usar un teléfono o el manual para usar los teléfonos móviles o una computadora. Entonces, esta función lo que busca es informar. Luego tenemos la función fáctica o de contacto, que esta función lo que quiere es comprobar el estado del canal. Es decir, cuando hacemos alguna pregunta y queremos saber si la otra persona nos está escuchando o si nos hemos dado a entender a la otra persona, si el canal ha sido el indicado, o puede ser también conocida como función de contacto. Entonces, usamos esta función frecuentemente en nuestra vida cuando queremos preguntar y queremos tener un seguimiento con el receptor. Es decir, que si nos podemos mantener en contacto y puede haber una retroalimentación. Uno de los ejemplos que está aquí, que ustedes pueden leer, es ¿me oyes? Entonces, prácticamente esta función la usamos a diario. Cuando le preguntamos a ver, ¿me entendés? O ¿me escuchaste? O cuando decimos, sí, está bien.
o pues claro. Y también una expresión que nosotros usamos, a ver si nos vemos pronto. O bueno, nos vemos pronto. También tenemos la función poética o estética. Esta función es cuando creamos belleza y se ve más reflejado en la literatura. Entonces la función predomina en la literatura, como les decía. Entonces un escritor va más allá de la mera información, porque pretende presentarla de forma bella, de una forma creativa, de una forma atractiva. Y ustedes pueden ver ahí el ejemplo de un párrafo, de un extracto de un poema. Entonces esa es la función poética o estética, que le da forma al mensaje. Y cuando uno quiere presentarla de forma literaria y de una forma hermosa, ¿verdad? Con una expresión más artística. Por ejemplo, un poema o hablar en público también puede ser una función poética o estética, porque es necesario escoger las palabras correctas para la intención. Si queremos convencer a alguien, por ejemplo, un discurso político puede tener una función poética o una función estética, porque trata de convencer, trata de llegar al sentimiento o trata de llegar al sentir del público, ¿verdad? De la población. También tenemos la función metalingüística, que esta tiene como objetivo o como intención hablar del propio lenguaje. Es decir, cuando nosotros no tenemos conocimiento sobre una palabra, sobre un concepto específico, buscamos, investigamos, entonces ahí es cuando nosotros podemos despejar nuestras dudas y aclararlas, ¿verdad? Entonces la función metalingüística es eso. Cuando aprendemos un idioma o pedimos que nos expliquen una regla gramatical, estamos en la función metalingüística. Por ejemplo, ya lo decía anteriormente, aclarar una duda sobre el significado de un concepto. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Dice, ¿qué es el lenguaje? Y luego pues aparece ahí el concepto, la definición de qué es lenguaje. Entonces, esa es la intención de la función metalingüística, que nosotros podamos aclarar nuestras dudas y habla sobre el propio lenguaje, sobre el propio código que utilizamos a la hora de comunicarnos. Bueno, esas son las funciones de la comunicación, las funciones del lenguaje. Y pues esta clase es corta. Realmente no les voy a dejar actividades ahorita con esta clase. Solamente me gustaría que si ustedes tienen dudas, puedan investigar un poquito más sobre los tipos o pueden tener más ejemplos acerca de la función del lenguaje. Si tienen alguna duda o algún comentario, me los pueden hacer llegar. Espero compartirles la clase número 4 el día lunes, y también si hay avances y hay dudas sobre el trabajo el que van a presentar, la primera evaluación, con gusto también estoy a la orden para que ustedes puedan hacérmela llegar. Tengan todos y todas un buen día.